Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta segunda temporada de nuestro podcast académico Colaborar. Hoy nos encontramos nuevamente con Raúl, quien hizo una continuidad en el proyecto que elaboró el año pasado. Y ahora nos viene a contar un poco cómo fue este trabajo, cómo fue seguir afianzando esta modificación, esta innovación que hizo en su docencia, pero nos acompaña también con Alex, quien es profesor del Instituto de Música, quien se sumó a este equipo para poder potenciar el desarrollo de este proyecto. Entonces, me gustaría ahora que se puedan volver a presentar, Raúl, para quienes no han escuchado el podcast, nos puedas contar un poquito sobre ti y Alex también. ¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron a la universidad? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando? Ok, yo entonces me llamo Raúl Aranda, yo soy profesor de música, exalumno de aquí de la Universidad Católica, soy además magíster en educación de la Universidad de Chile y doctor en educación en especialidad de música en la Universidad Autónoma de Barcelona. Toda mi vida la he dedicado yo a la educación musical, trabajando en colegio en un tiempo, pero fundamentalmente acá en la universidad, y en estos momentos soy jefe de carrera de la pedagogía en música de nuestra universidad. Eso, básicamente. Súper. Alex. Bueno, mi nombre es Alex Palacios, soy profesor de la carrera de pedagogía en música. Llevo más de 15 años vinculado a la carrera y este año acepté la invitación de mi colega Raúl Aranda para formar parte del equipo que iba a profundizar o sea, a escalar, ¿no es cierto?, en el proyecto que ya se comenzó el año 2024 y que este 2025 cubrió otras esferas de trabajo. Así que para mí ha sido también muy significativo esta incorporación. Súper. ¿Ustedes han trabajado ya anteriormente juntos? ¿Primera vez? ¿Cómo fue esa invitación que hizo Raúl? Hemos trabajado desde siempre juntos. Sí. Entonces no es la primera vez Hay una colaboración que se suma al equipo. Sí. Súper. Y Raúl, cuéntanos entonces, dentro del equipo original del proyecto, ¿se mantienen los mismos profesores? ¿Hubo un cambio en los estudiantes? Si nos puedes contar un poquito cómo fue eso. El equipo original del proyecto 2024 era Priscila Cisterna, que se ha mantenido en el equipo, y Maida Campuzano, estudiante. Priscila, profesora de la Escuela de Pedagogía, y Maida es estudiante. Ella participó en el proyecto también este año y se tituló dentro del proceso. Así que pasó de ser estudiante a ser egresado en este momento. Ella se mantiene. Ya el proyecto del año pasado fue un proyecto de investigación en docencia y de los resultados de ese proyecto surge este otro que es de innovación en docencia, ¿ya? Entonces, y en este proyecto íbamos a involucrar una segunda asignatura. Mantuvimos la del año pasado porque había que, bueno, como está esto basado en diseño universal de aprendizaje, uno de los conceptos básicos es la iteración. Entonces nunca le achuntamos a la primera con todo el éxito de la cosa. Entonces vamos de manera progresiva. Entonces por eso iteramos una parte de los elementos en la misma asignatura que el año pasado para mejorar, y ampliamos ahora al curso de práctica final, porque los propios estudiantes en el proyecto del año pasado lo sugirieron. Y ahí se nos ocurrió la idea de que este proyecto de innovación lo ampliáramos en la práctica final, y en la práctica final tenemos un equipo docente más grande. Ahí participa Alex y otros dos profesores que no vinieron hoy día, pero que también son parte del proyecto. Y agregamos además un estudiante que, bueno, por ciertas características que tiene él, ciertas habilidades especiales que tiene y conocimientos, y después les voy a explicar, lo incorporamos también a este proyecto. Así que el equipo creció de 3, que éramos el año pasado, a 7, que somos ahora. Súper, eso es bueno porque involucran a más profesores en el desarrollo de esta bonita iniciativa que es súper novedosa, sobre todo en el ámbito de la música, como nos contaba Raúl el año pasado. Y quiero que me puedan contar un poquito cómo fue entonces trabajar este año con los estudiantes, con ampliarlo a estos nuevos cursos, cómo fue la percepción, si nos pueden contar un poquito qué acciones hicieron con ellos. Sí, la ampliación que hicimos este año fue específicamente para las prácticas, en el ámbito de las prácticas finales. Entonces nosotros impartimos la práctica final en ambos semestres, entonces era muy propicio todo para poder hacer una continuidad, un desarrollo más continuo durante todo el año, no solamente en un semestre.
Así que dentro de esa lógica ahí pudimos trabajar con nuestros profesores de información y fue muy interesante porque ellos, o sea, los que nos incorporamos, casi a la par con ellos fuimos descubriendo también en qué consistía, ¿no es cierto?, el DUA, todas las implicaciones del proyecto, y fuimos agarrándole el gustito, como se dice, ya viendo cuáles eran las ventajas que tenía y cómo, de qué manera se iba aplicando también en el trabajo de los propios profesores de información en sus centros de práctica. Oye, ¿cómo fue trabajar juntos? ¿Cómo fue la experiencia de haber trabajado en equipo, el haber ampliado los integrantes, haber sumado otros estudiantes, más profesores? A ver, en el equipo de este año, los profesores que se incorporaron nuevos, digamos Alex, Boris y Michelle, Boris Canales, que además es coordinador de práctica, y Michelle Cara. Michelle conocía un poco, me parece, ya Alex y Boris no. Entonces, como dice Alex, ellos prácticamente se incorporaron en el proyecto aprendiendo estos elementos del diseño universal junto con los estudiantes, que en realidad los estudiantes ya estaban más avanzados. Exacto, porque ellos ya participaron en el año anterior. Claro, el mismo grupo que el año pasado participó en el proyecto de la asignatura de didáctica de la educación musical, en este año participaron en la práctica final del mismo grupo de personas. Entonces, yo me he dado cuenta de que ha habido aprendizajes, que ha habido distintas perspectivas para asumir esto del diseño universal de parte de los profesores. Nosotros los profes llevábamos ya un tiempo trabajando los cuatro juntos, ya en las prácticas anteriores de los otros años y también en la práctica intermedia. Entonces ya nos conocemos trabajando en equipo, ¿ya? El punto era que estamos en un terreno nuevo, ¿ya? Y además había que incorporar a Priscila, que ella es la experta, digamos, en el tema del diseño universal, con nosotros. Entonces teníamos como muy distintos niveles de aproximación al tema. Eso fue un desafío. ¿Ya? Fue un desafío. Oye, pero por lo que fuimos conversando durante el año, las reuniones, ¿ustedes se reunían sistemáticamente? ¿Tenían reuniones programadas? ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, a ver, éramos 7 ahora. El año pasado 3, fácil reunirse. Exacto. 7 era una dificultad enorme, juntar los 7, ¿ya? Solo en vacaciones, así momentos muy... Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos trabajando por equipos, ¿ya? Y yo estaba en todos los equipos, sí. Como tutor de práctica con Alex, trabajé con Priscila en el otro curso de metodología, trabajé con Maida en reuniones aparte, porque Maida, una de las ayudantes, fue haciendo toda la parte de recogida de evidencia, en todos los elementos que hacemos, que fueron varios, en el otro curso, en las prácticas, en el congreso que participamos, en las reuniones que teníamos, ella participaba un poquito en todo, tomando fotografías, videos, recopilando documentos, etcétera. Entonces me juntaba aparte con ella y con el estudiante José Urrutia, que la particularidad que él tenía es que él es informático. Yo le conté al Alex un poquito la historia, pero luego voy a profundizar más adelante en ese tema. Pero interesante la historia que pasó con él. Pero él es informático de la Santa María, no titulado, pero eso egresado, hizo todo el plan de estudio, así que es capísimo en el tema de la tecnología. Gran cambio de informático a pedagogía música. Solo que no se tituló de ingeniero informático, de ahí justo antes de titularse se cambió a pedagogía música. Ya, pero tiene la formación, entonces me reuní con él aparte para hacer la reelaboración de los recursos didácticos. Entonces fueron varias reuniones a la semana que teníamos yo con distintos grupos y de vez en cuando nos juntábamos en grupos más grandes porque yo pedía que Priscila fuera como monitoreando el trabajo con uno, con otro y en pocas oportunidades nos pudimos reunir y generalmente online nos juntábamos todos para poquito hacer así como el estado de avance de las diferentes componentes del proyecto. Súper. Yo creo que recordamos entonces que estamos en nuestro nuevo capítulo de podcast Colaborar en la segunda temporada. Estamos grabando acá en Casa Central, en el estudio de desarrollo docente. Estamos con Raúl, estamos con Alex y vamos a comenzar nuestra segunda sección denominada Las Dinámicas. Ya causó harto furor esta sección en el podcast pasado, así que la mantuvimos. Vamos a comenzar con Alex entonces, quien decidió la dinámica de los 3 deseos educativos. Así que, Alex,
procede. Bien. Bueno, creo que fue un poquito difícil primero acotarlo a 3 deseos, porque obviamente para uno como profesor, como docente, son muchos esos deseos. Pero quisiera yo profundizar en 3. El primero, me gustaría que la educación, sobre todo a nivel de educación superior, permitiera un mayor compromiso entre el profesor y el estudiante, que el uno se comprometa más con el otro. Creo que es algo súper importante, y cuando hemos visto experiencias de ese tipo en que aquello se logra, hay una diferencia. Por lo tanto, creo que eso es algo que deberíamos profundizar. Mi segundo deseo es que para todos los estudiantes su aprendizaje sea una experiencia verdaderamente significativa, que sea una experiencia que transforme sus vidas, que les dé sentido a sus vidas, que la transforme, pero que de alguna manera les permita poder consolidar todo aquello para lo cual sus sueños, para lo cual se están preparando en su vida. Y por último, también me gustaría, como un deseo, que toda la formación que reciben nuestros estudiantes pudiera hincar un poco más el diente en la búsqueda del sentido, en la búsqueda de la vocación, como, en definitiva, entendido, ¿no es cierto?, como el poder querer trabajar con personas y querer transformar la sociedad, en definitiva, hacia allá, apuntar hacia una vocación que busque la transformación de las personas en la sociedad. Eso. Súper, bonitos deseos, Alex, bonitas anhelos para poder mejorar sobre todo la docencia en educación superior. Vamos a la segunda dinámica con Raúl, quien escogió la historia inesperada. Bien, lo que pasó es una historia curiosa, digamos, que ocurrió. Lo que pasa es que hace hartos años atrás, como unos 4 o 5 años atrás, estaba yo un día en el Instituto de Música antiguo. Música se cambió el año 2024 al edificio nuevo, ¿ya? Pero antes estuvo en una casona en el Cerro Concepción, en Valparaíso. Entonces ya estábamos bastante estrechos, y un día yo bajé al casino a almorzar, lleno de gente, qué sé yo, no tenía dónde almorzar, con mi bandeja ahí buscando, encontré una mesa y me senté. Y justo al frente, un estudiante que yo no conocía, entablamos conversación, porque a mí me gusta ir conociendo también los estudiantes. Bueno, me contó que se llamaba José, me contó que él había estudiado la ingeniería informática en la Santa María, que a última hora, ya terminado el currículum, había decidido cambiarse a música, ¿ya? Buena decisión. Bueno, dio la luz. Entonces, claro, pero conversando, él me decía que a él le gustaría, viendo los desafíos que tiene el aprendizaje de la música, a él le gustaría poner al servicio del aprendizaje de la música, sobre todo de sus compañeros, lo que él sabía de informática, ya crear una plataforma, crear una aplicación, crear algo que pudiera ayudar a la enseñanza o al aprendizaje, mejor dicho, de la música, sobre todo pensando en el estudiante de música, ¿ya? Oye, qué buena idea, le dije yo, pero tenemos que, para poder llegar a hacer una cosa así, necesitamos un proyecto, una cosa, algún financiamiento, alguna cosa así, ¿ya? A algún momento le dije yo, vamos a hacer algo antes de que tú salgas de la carrera. Pasó el tiempo, no hablé más con él, qué sé yo. Bueno, hicimos otra historia. El año pasado, el proyecto del año pasado, digamos, de Edición Universal, leyendo yo los resultados de los opiniones de los estudiantes sobre el proyecto, qué sé yo, y justamente él estaba en el grupo que le tocó el año pasado, claro. ¿ya? Entonces, veíamos que necesitábamos, para mejorar los recursos didácticos, necesitamos flexibilidad, necesitamos un recurso que sea capaz de ser personalizable, ya en tamaños, en letras, en imágenes, en colores, en sonido, qué sé yo, ¿ya? Entonces, y leyendo libros, yo porque me he puesto a leer cosas de diseño universal de aprendizaje, leí por ahí de una persona experta que decía: la tecnología es fundamental aliada en el aprendizaje y en particular en el diseño universal de aprendizaje. Entonces yo dije, necesitamos tecnología. ¿Y cómo logro yo eso? Y me acordé de mi conversación que había tenido 4 años atrás
con el José Urrutia. Entonces lo llamé, pues. Oye, José, mira, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de esto. Yo quisiera que el proyecto que hicimos este año lo hiciéramos el próximo también, pero como proyecto no de investigación, sino que de innovación. Entonces, lo que yo he aprendido acerca de la crítica que hicieron los estudiantes sobre mis recursos didácticos, yo desearía reelaborarlos con tecnología, pero yo soy muy limitado en ese tema. Necesito a alguien que esté, digamos, bien al día, que maneje estos recursos. Entonces yo manejo la parte pedagógica, pero no la parte técnica, digamos, de la... Entonces, y pensé, ¿te acuerdas de esa conversación que tuvimos hace 8 años atrás? Entonces tú querías una oportunidad como para poder ofrecer, ¿no? Desplegar tu conocimiento ahí en el aprendizaje de la música. Entonces yo te invito, si tú quieres, a que participe en este proyecto, y más o menos le conté cómo lo veía yo, de qué se trataría. Así que, y él dijo, ya, profesor, me encantaría participar, qué sé yo, listo. Y empezamos a trabajar este año, ¿ya? Entonces, y fue fantástico porque él tenía muchas ganas y él iba aprendiendo cosas. Claro. Y además que el DUA tiene un diseño norteamericano, entonces hartos conceptos del DUA, por ejemplo, esto de la iteración de los procesos, claro, a él le calzaron súper bien porque los informáticos trabajan también con ese mismo esquema. Entonces él se empezó a entusiasmar y de hecho yo había pensado que él viniera al podcast, no se pudo porque él vive en el sur, entonces está allá ahora, no pudo ser, pero de todas maneras fue una cosa como que se cerró un ciclo ahí, pero no sé si está cerrado, ¿ya? Porque como seguimos trabajando en el tema, ¿sí? Entonces con proyectos, sin proyectos, yo creo que esto va a continuar adelante, claro, y él ahora en calidad de egresado y luego de profesor en el sistema, no sé cómo lo vamos a hacer, ya no se me ocurre todavía cómo, pero la idea, y aprovechando el entusiasmo que él fue adquiriendo, digamos, con la experiencia, entonces yo creo que eso va potenciando. Así que fíjate, se dio de manera muy casual. Inesperado ahí que la conversación y después llegar ahora, años después, sí, a su apoyo, a su gran apoyo en parte de este proyecto. Ha sido fundamental, sí, pero no solo, fíjate tú, la parte técnica, sino que el entusiasmo y la convicción que él le ha puesto a este asunto, siento yo. Sí, el año pasado, el mes pasado, en diciembre, nosotros teníamos comprometido en el proyecto una ponencia. Ya la hicimos entre todos, la postulamos a un congreso de educación musical, que hay pocos, en la Universidad Alberto Hurtado. Y nos lo aprobaron. ¿Ya? Así que fuimos un grupo, ¿cuántos fuimos? Como 5. ¿No? Sí. Fuimos 5, expusimos 4 de los 5. Él era uno de los que tenía que exponer. Entonces me dio gusto ver a mí, ¿por qué no había expuesto antes en un congreso con profesores de música y expertos, investigadores delante en el público? Entonces, y fue muy formal, así. Más formal que nosotros. Más formal que todos nosotros. Sí, no, entonces a mí me gustó, digamos, eso porque es una oportunidad de desarrollo profesional. Claro, ¿ya? Lo empoderado que debe haber estado en ese momento. Fue un aprendizaje significativo. Sí, o sea, muy significativo. Y yo me doy cuenta también de otra cosa, ya que ya la dije el año pasado, el año pasado vinimos con Priscila. Claro. Y una de las cosas que yo recalqué en esa oportunidad fue esto del trabajo interdisciplinas. ¿Ya? Que yo no lo tenía dentro de mis libros. Entonces el año pasado trabajar con Priscila fue muy interesante porque es como tratar de entenderse con una persona que tiene otro lenguaje, otros esquemas, otras claves. Y con el José fue una cosa similar porque él tiene mente de informático. Entonces tuvimos que buscar lenguajes comunes. Bueno, él ya tiene una formación musical y todo, entonces era más fácil. Pero eso, digamos, también de la parte como interdisciplinaria, se me reforzó a mí, que es necesario aprender a trabajar con profesionales de otra área que manejen bien y que la cuestión está en tener la voluntad de comunicarse. Súper, eso lo vamos a tomar en la siguiente sección. Así que estamos entonces en nuestro capítulo de la segunda temporada del podcast de proyectos Colaborar con Raúl, con Alex. Y vamos a comenzar entonces a esta última parte, esta última sección denominada la evaluación del proyecto. Ya ahí me gustaría que pudiéramos reflexionar un poquito sobre algunos aprendizajes, que ya lo mencionamos en la sección anterior, Raúl, pero ahí quizás poder buscar otros aprendizajes importantes, fortalezas que haya tenido la implementación de esta iniciativa,
como también algunas falencias o dificultades que han tenido en el proceso. ¿Ya? Si me pueden comentar un poquito sobre qué aprendizajes, con qué se quedan ustedes de haber implementado esta iniciativa. Yo comentaba hace poco precisamente con Raúl un poco cuál fue mi propia experiencia, ¿ya? Porque cuando Raúl me invitó a participar en el proyecto como parte del equipo de tutores, ¿ya? Claro, dijimos que sí todo y sabíamos que era algo que iba a enriquecer el trabajo con los profesores en formación. Pero en el transcurso me fui dando cuenta que no se trataba de nada, podríamos decir, como forzado, sino que todo lo que fuimos trabajando en el proyecto y las perspectivas también del DUA quedaban muy bien, eran muy propicias al trabajo con los profesores en formación en las prácticas finales. Entonces todo el desarrollo que se hizo del proyecto tuvo que ver, fue muy de la mano con lo que prácticamente siempre hacemos con ellos, lo que siempre vamos trabajando, con los elementos que se consignan en los distintos protocolos de la práctica final también, en las rúbricas, por ejemplo, cuáles son los criterios de evaluación. Entonces, hubo una relación directa, yo vi esa relación directa y fue una cosa muy natural. ¿Ya? Eso fue como un aprendizaje para mí y de alguna manera contribuyó, pienso yo, a entusiasmarme más con el proyecto y con el DUA. Raúl, ¿algo más que quieras destacar? Sí, es importante para el caso nuestro como equipo, como ver los avances o las etapas que ha tenido el proceso, considerando también lo del año pasado. El año pasado yo presenté unos recursos didácticos que eran una hoja en blanco con unas cosas escritas ahí. Los estudiantes analizaron con una planilla, con una matriz. En base a esos resultados, este año, con ayuda de José Urrutia, reelaboramos todos los recursos y más de los que hicimos el año pasado, y este año yo los volví a presentar, ¿ya? Y los estudiantes volvieron a analizar esos mismos recursos ya reelaborados y con la misma planilla, ¿ya? Durante estos días hemos estado revisando los resultados, nos dimos cuenta que hubo progresos y hubo todavía cosas no logradas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el DUA nos pide proporcionar distintas formas de representación del contenido, mejoramos mucho la parte visual y nos mantuvimos en la parte visual, pero no incorporamos elementos auditivos, elementos kinestésicos, corporales. Eso nos faltó. Entonces quedó clarísimo ese asunto. Fue un avance, pero insuficiente todavía. Entonces, eso nos ha dado muchas luces, ¿ya? Por otro lado, el trabajo con la práctica final, trabajamos con un grupo que ya tenía una base del proyecto del año pasado, pero nos dimos cuenta, bueno, hubo experiencias buenas de los estudiantes y eso mismo nos hizo pensar la importancia de intentar un seguimiento. Ahí ya nos vamos a salir de los proyectos de desarrollo docente, porque salimos al campo laboral. Tenemos que buscar una forma de llegar de una manera formal con un proyecto, con algunos recursos, qué sé yo, para hacer un seguimiento por fuera, ya del proceso formativo. Lo que sí, uno de los objetivos del proyecto, porque eran básicamente esos tres, ¿no? Uno con práctica final, uno con metodología, cambio de recursos, pero había un objetivo más como general, que era un cambio como de mentalidad, una adquisición de una mentalidad DUA, digamos así, ya diseño universal de aprendizaje. Y yo estimo que eso, yo siento que lo profundicé, yo siento que los profesores que participaron partiendo de cero, como Alex y los otros dos profes, lo fueron desarrollando, también comenzaron un cambio. Sí. Es que el cambio es gradual, sí. Y los estudiantes también, Yo me di cuenta, ¿sabes qué? Cuando rediseñamos el curso de metodología, había algunas cosas que no tenía pensado cambiar y que las cambié, porque dije, esta cuestión que no era parte del proyecto, pero si yo tengo un cambio de mentalidad no puedo seguir haciendo esta cosa como la hacía antes. Y propuse unos cambios y resultaron súper interesantes, y los estudiantes integraron cosas, por ejemplo, una exposición, un grupo hizo una exposición que eso no era parte del proyecto,
Pero yo le dije, oye, buscan formas de entregar el contenido de una manera creativa. Y un grupo hizo una exposición en décimas, con una guitarrita, una melodía, y expusieron acerca del currículum escolar de música, como el curso de la didáctica, hablábamos de eso, pero cantadito, ¿ya? Con décimas, con rima, con una métrica la que corresponde, qué sé yo, porque eso lo aprenden a hacer ellos en un curso del primer año. Oye, yo lo encontré tan entretenido, ¿ya? Pero además yo estaba así escuchando, no me perdí ni una sílaba de lo que ellos decían. Entonces yo digo, claro, cuando el contenido se presenta de una manera así creativa, novedosa, entonces uno no se pierde nada. Y el estudiante cuando al final del semestre, esta actividad fue el primer mes, en agosto, cuando estábamos cerrando el curso, el estudiante me decía, me acuerdo de todo de lo que trata la parte de mi tema, de mi tema que yo tuve que exponer, porque como tuve que hacer las décimas, la pensé, para que me calzaran los versos, la rima, la métrica. Entonces fue una experiencia buena para el estudiante que hizo eso, para los que lo escuchamos. Sí, súper significativa la experiencia. Entonces, claro, entonces yo digo, esta cosa, el cambio de mentalidad ya ha comenzado como a expandirse. Porque esto, finalmente ustedes, claro, están permeando en los profesores en formación, pero también están llegando a esos estudiantes del sistema escolar donde ellos hicieron sus prácticas y que también se vieron beneficiados de estos cambios que ustedes hicieron en la elaboración de recursos, en la presentación de ciertos contenidos. Así que también tienen un gran aprendizaje del desarrollo del proyecto. ¿Algo más que quieran destacar? Sino también poder contarnos quizás el lado B, algo que no harían, algo que realmente no funcionó, que lo tenían ahí muy bien catalogado y que al final dijeron, ¿sabes qué? No me sirvió esto. ¿No les ocurrió algo así? ¿Qué cosa sería? Bueno, nos costó harto juntarnos por los horarios, ¿ya? Pero un plus que yo le di a esto fue la oportunidad de postular una ponencia a un congreso y exponer juntos, viajar juntos, porque sabes que nos había costado eso de juntarnos. Y para poder exponer tuvimos que reservar todos la misma mañana, fuimos en un vehículo todos, nos fuimos conversando para allá, conversando para acá, eso nos sirvió. Allá nos tomamos un cafecito, estuvimos compartiendo, ¿cierto? Comentando cómo nos fue la presentación, así uno para todos, todos para uno. Entonces yo encontré que eso fue una riqueza y sobre todo para los estudiantes plantearse frente a investigadores consagrados de la educación musical y exponer un tema. Yo creo que eso es un aprendizaje extra que el estudiante tiene. También nosotros, por cierto. Súper. Oye, ya para ir finalizando este capítulo, me gustaría que pudieran dirigirse a la cámara y poder darle algún consejo a sus colegas quizás del mismo instituto o de la universidad, sobre cómo es hacer innovación en docencia, qué tips ustedes le darían, qué mensaje alentador les podrían entregar para que se atrevan también a hacer estos cambios como ustedes lo hicieron con este proyecto que ya lleva 2 años. No sé quién quiere comenzar ahí dirigiéndose a la cámara y dándole un tips, un consejo, una motivación a sus colegas. Yo tengo algunas cosas que decir. Ya. Muy brevemente. Lo primero, atreverse a innovar. ¿Ya? Es cierto que es trabajo, es cierto que es un esfuerzo quizá adicional en algún momento, pero eso después se devuelve, los estudiantes lo devuelven en satisfacción, en buenos comentarios, en buenas evaluaciones docentes. ¿Ya? Es lo primero, atreverse a innovar. Segundo, atreverse a trabajar de manera interdisciplinaria, con colegas de otras disciplinas, hacer el esfuerzo de buscar un lenguaje común, etc. Me parece fundamental. Si no tuviéramos eso nosotros, el proyecto no habría funcionado. La tercera cosa es que yo estoy haciendo ahora este diplomado de investigación e innovación en docencia. ¿Sí? Me he dado cuenta que la innovación en docencia y la publicación en innovación en docencia, la publicación en la enseñanza en docencia, me parece que es una cosa que viene fuerte, con intensidad, que hay fuentes donde publicar, que hay recursos institucionales también para potenciar esto, así que yo creo que también hay que atreverse a eso, hacer innovación e investigación y publicación en innovación docente. Eso.
Súper. Sí. Bueno, yo coincido con todo lo que ha dicho mi colega. Quisiera yo agregar nada más que uno como docente siempre planifica, prepara sus clases. Y uno de los elementos fundamentales del diseño universal para el aprendizaje es pensar no en las barreras que pueda haber, sino que a la hora de preparar nuestras clases, que el diseño considere precisamente una visión más amplia que los incluya a todos, ¿ya? Que los incluya a todos. No ponerse el parche antes de la herida, no poner el énfasis en los problemas que pueda haber, que por cierto los va a haber, pero desde un principio adelantarse a la jugada y tratar de cubrir distintas perspectivas, distintas maneras de enseñar un mismo contenido. Es un desafío para nosotros, tal como lo decía Raúl, implica a lo mejor tiempo en un principio, pero en la medida que vamos viendo los buenos resultados de nuestros estudiantes y la satisfacción sobre todo que ellos tienen, eso se expresa en el compromiso que tienen también en las clases, en cómo ellos van respondiendo a nuestra docencia. Eso también se traduce en satisfacción para nosotros y apunta al sentido, al compromiso, a todo lo que hemos hablado. Súper. Oye, Raúl, Alex, muchas gracias por su tiempo, por haber venido a conversar, a profundizar un poco sobre este trabajo de 2 años en el proyecto. Y a nuestros auditores, nuestras auditoras, las dejamos cordialmente invitados e invitadas a poder seguirnos en los siguientes capítulos de nuestro podcast académico Colaborar. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por haber venido también. Gracias.